estamos hoy con don Antonio Vera Rodríguez, natal de Cáchira. ¿En qué año nació don Antonio? 1935, el 5 de junio de 1935, un jueves a las 11 de la mañana. Perfecto. ¿Sus padres quiénes eran, don Antonio? Soy hijo natural, era Ana Celia Vera y Atanasio Rodríguez. ¿Y sus nonos, que recuerde? ¿Sus nonos por parte de quién? De su mamá. De mi mamá era Diego Vera y Bertina Jaime. ¿Y por parte de papá? Y por parte de mi papá era Elías Rodríguez y Guadalupe León. Listo, muy bien. ¿Se acuerda más atrás de sus ancestros? No me acuerdo. Bueno, de esos nonos, ¿qué recuerda? ¿De dónde venían ellos? Bueno, aquí estamos en Cáchira, por ejemplo, y mi papá Diego, que era el papá de mi mamá, eran de Ábrego. De Ábrego. De Ábrego. Mi mamá sí era de aquí, de Cáchira. Doña Berta Jaime. Sí. ¿Y por parte del papá? Y por parte de mi papá era Elías Rodríguez y Guadalupe León. ¿Y ellos venían de dónde? Elías era esos venían de Boyacá. De Boyacá. ¿De algún pueblo particular? Decían que de Belencito. De Belencito. Perfecto. ¿Y ellos le contaron, les escuchó por qué ellos vinieron para Cáchira? Bueno, cuando mi papá Elías, ellos quedaron por acá cuando la guerra. ¿Cuando la guerra? Sí. Cuando la guerra, él quedó por acá. Bien. Bueno, y así de ellos, de lo antiguo, ellos que le contaron de Cáchira, cómo era Cáchira, ¿qué escuchaba esas historias en la familia que a veces le cuentan a uno? Bueno, pues mi mamá nos contaba que mi mamá nació aquí en La Vera, aquí en una finca que se llamaba Guavita. Aquí cerquita. Sí, aquí Guavita. Por ejemplo, ahí fuimos 3 hijos. Fue Edilia, mi persona y Humberto. Ahí vivimos. Edilia ya se casó con Luis Francisco Ortega, hijo de Vitoriano Ortega. Se casó de 13 años. ¿Ves? Le faltaban 3 meses para 14 años. Niño, bastante. Sí. Y ahí pues seguimos. Y cuando eso no había carretera. No había carretera, ni solo decían que ya venía la carretera llegando a Bucaramanga, que esa era la central que pasaba por acá, que ya en la escuela nos enseñaban que esa carretera era la troncal de Oriente, que venía, que pasaba por Cáchira y unía los pueblos de la costa. Mas, sin embargo, esa carretera la hicieron de Bucaramanga para acá y también para allá sería. La hicieron a punta de pico y pala. Y pólvora. Y pólvora. Sí, y pólvora. Eso sí llegó aquí. Ya aquí en el pueblo, aquí en la meseta de las piedras que llamamos, aquí ya llegando, ahí sí ya llegó un bulldozer, una máquina. Una máquina. Y ya a los poquitos días llegaron otras 3. Pasaron para Ramírez, que por ahí iba la carretera para Ábrego, porque el contrato que tenía Genaro Rueda era hasta Ábrego, de Bucaramanga hasta Ábrego. Pero más sin embargo ya resolvieron que aquí en Ramírez, resolvieron que era mejor echarla por Primavera, la carretera, porque era más cerca y entonces era todo plano. Y bueno, entonces nos dejaron aquí en Ramírez, ahí quedó la punta de la carretera. Sí. ¿Y Genaro Rueda quién era? Genaro Rueda, el contratista. El contratista. El contratista. ¿Usted se acuerda el nombre de la empresa, no? No. No me acuerdo. No, eso sí no me acuerdo. Bueno. ¿Y de la guerra qué le contaban sus nonos? De la
cuando la guerra cotorrana, decían, porque la pusieron cotorrana porque que tan solo mataron a un señor que le decían el cotorro. El cotorro. ¿En dónde? Bueno, eso sí no recuerdo a dónde, pero poco más o menos por aquí de llano para abajo, como por ahí en eso. No sé si más. Sí, yo estaba mucho pequeño. ¿Cómo cuántos años tenía cuando eso? Yo no recuerdo, eso que ya estaba recién nacido. Bueno, vamos a la familia. ¿Doña Berta Jaime tenía hermana? Berta Jaime era hermana de Carlota, y era hermana de Fernando, y era hermana de Honorio. Como que no recuerdo además que decía mi mamá. Luis, ¿qué era para doña Berta? Luis, ¿qué? Felipe Jaime, el papá de Juan Ramón y ellos. No, eso era de otros Jaimes. De otros Jaimes. De otros Jaimes. Ve. Juan Ramón y esos sí, eran de otros Jaimes. Porque él era hijo de Luis Jaime y doña Sinforosa Blanco. Sí. ¿Usted no recuerda quién era el papá de Luis Felipe Jaime? ¿O de dónde llegaron? Pues yo no me acuerdo si él era hijo de Cayetano Jaime. Sí, señor. Me parece. Jaime. Sí, Cayetano Jaime. Sí. Sí, de Cayetano, porque ahí los hermanos eran quién, Atilio, ¿o no? Atilio Jaime y Barbarita. Decía mamá, y Bárbara, que era la señora de don Miguel. ¿De Miguel Ortega? De Miguel Ortega. Sí. ¿Y más hermanos no? Yo no me acuerdo. Bueno, ¿y de Cayetano Jaime qué escuchó hablar? Bueno, cuando eso como habían partido liberal y conservador, entonces siempre habían, como le digo yo, pues habían contrarios, en todo caso ahí. Y eso eran peleas y hubieron varias muertes pero eso sí yo no me acuerdo yo, porque seguramente Edilia, que era la mayor, estaba chiquita. Pero usted no recuerda a un Cayetano Jaime. Sí, me alcanzo a recordar, ¿Sí? con un bordón y vivía aquí en la esquina de Telecom, ahí vivían, así hacia el bordo del río, ahí vivían en una casita. ¿Y la señora de él la recuerda, no? No. ¿No? Me acuerdo de los hijos, Manuel, Ligia. No recuerdo más. ¿Luis era hijo de él, no? Luis Jaime, Felipe Jaime, el de Sinforosa. ¿O serían hermanos? No, como que eran hermanos. Como hermanos. Sí. Sí, porque... Perfecto. Sí. Un tal Mansur, ¿lo escuchó nombrar? Mansur ¿cómo era que se llamaba? Lo estoy mirando, todavía me acuerdo. Pero ¿Quién era él? Que le decían Mansur, él era Isa Jaime. Isa Jaime, me parece, le decían Mansur. ¿Mansur? ¿Y él era hermano de quién? Isa como que era hijo de Cayetano Jaime, me parece. Perfecto. Como que así me acuerdo, sí. Bien. Bueno, cuando usted estaba niño, la economía, ¿qué se sembraba por aquí? No, eso sí sembraban de todo, porque aquí el pueblo es una tierra, un clima que da de todo, menos cacao y arroz. De resto daba de todo. De resto da. Da todavía. Sí. ¿Y la gente para dónde comercializaba lo que producía? Bueno, de aquí llevaban el queso para Salazar, en lomo de mula. Y me acuerdo que allí en Guavita, Vicente Rangel, él llevaba papa, pues llevaba 2 cargas de papa
a La Ceiba, allá llegando a Río Negro, al lomo de mula. Al lomo de mula. Y cuando eso era por todos esos filos, bajaban y, bueno, y subían. Que me acuerde yo. Sí. ¿Y para dónde más llevaban comida? Llevaban comida, también en veces llevaban para Ocaña. Para Ocaña. El lomo de mula, aquí por Ramírez a llegar a Ábrego. De Ábrego a Ocaña. Bien. ¿Y de para acá qué traían? De para acá traían, por ejemplo, traían jabón, que eran unas barras largas en cajones de madera. Sí. Y muchas cosas que se necesitaban acá, traían de Ocaña. Y ya entonces ya decían que la carretera venía, que por aquí pasaba la troncal de Oriente, que venía llegando a Bucaramanga y que esa era la que pasaba para acá. Y sí, ya que ya venía en Río Negro, y que tal vez, pero a punta de pico y pala y pólvora. Y pólvora. Bueno, Antonio, y me imagino que había como grupos de arrieros. Ah, sí, habían arrieros. ¿Usted quién recuerda? De arrieros. De arrieros. No me acuerdo. No recuerdo. Arrieros, ¿cuáles eran? Que arriaban para Arboledas y para Ocaña, pero eso era hasta Ábrego, que iban. Y bueno, vámonos para otro lado. me parece que uno era Polo Muñoz. ¿Polo Muñoz? Me parece que uno era Polo Muñoz. Bueno, en esa época, ¿en qué se comía? Eso platos. comíamos en plato de barro y totuma en totumas. En totumas y cuchara de palo. Cuchara de palo. ¿Y eso dónde se conseguía? Bueno, eso, aquí habían uno, ¿cómo es? ¿Carpintero? ¿O que hacían cucharas? Bueno, las cucharas sí las hacían, la de palo. Y la otra sí se conseguía era el totumo, el calabacito totumo, y hacían tanas y hacían totumas. ¿Y la de barro? Y los platos de barro también había aquí quien los hiciera. ¿Se acuerda quién los hacía? Que me acuerde yo, porque después era Rafaela Fajardo, era la que trabajaba en eso muy bien. Sí. Y Modesta Acevedo. A Modesta Acevedo, que era la que fabricaban, como le decíamos, mollas. Mollas y todo eso. Sí. ¿Cuántos años tenía usted cuando comía en platico de barro, cuchara de palo? Eso tenía por ahí, me enseñaron. Pequeñito, ya me enseñaron a comer con cuchara de palo. Y bueno, ¿y habían sastres? ¿O cómo se cosía la ropa? Había sastres, sí, pero ahí le hacían a uno cualquier, ¿cómo decimos? Cualquier vestido. Ay, le quedaba a uno feo. ¿Y recuerda alguno de ellos? No. Me acuerde. Aquí, ¿quién era la que nos cosía? No me acuerdo. ¿Qué va a ser? Bueno, en la escuela, ¿dónde estudió don Antonio? Aquí en Cáchira. En Cáchira. Mi profesor, hice 4º año de primaria, porque no había más. Inclusive estudiamos con su papá. Hicimos 1º, 2º, 3º y 4º. Nada más. ¿Y qué profesores recuerdan? Era Fidel Corredor y Rafael Stapler. Pero mi profesor fue solo Rafael Stapler. Sí. Y ahí después estaba José Manuel Corredor y Ángel María Reyes. También profesores. También profesores. Sí. Pero mi profesor, ese sí nos sacó de primero, fue Rafael Stapler, que a él le debo lo
que aprendí se lo debo a él. Bien. ¿Y había más escuelas que usted recuerde por aquí cerca? Decían que la carrera, La Carrera. y Ramírez. Sí, Ramírez. La Carrera, Ramírez y ya después Manzano. Manzano. Y el Filo, de la Vega, el Filo. ¿Cuántos años tenía usted cuando estaba estudiando ahí en la escuelita? Bueno, nosotros empezamos a estudiar como de unos 5 años. 5 años. ¿Se acuerda de su Tatensa? Sí, me acuerdo. ¿Qué recuerda? Que llegaban los primeros radios, el primer radio que llegaron por aquí fue Sutatensa, que varias personas lo compraron, otras no tenían con qué en el radio. El primer radio que hubo aquí en Cáchira también fue donde César Sánchez, que allá cuando eran elecciones, eso todo el pueblo se reunía ahí en la esquina, ahí en la esquina de donde Rosana, ahí era donde César Sánchez. Perfecto. Todo el mundo, o sea, eso se llenaba la calle que escuchar noticias, y a mí me traía Polo Rangel de allí de Guavita, me traía para que lo acompañara. Y por ahí nos estábamos, sería pues hasta las 10 de la noche, sería, bueno, y veníamos a escuchar noticias. Yo no entendía de eso, nada. Claro. ¿Cuántos años tendría usted cuando eso? Cuando el primer radio. Eso tendría yo que, cuando el primer radio trajeron acá, que fue el Sutatensa, tendría que unos 10 años. 10 años. Bien. ¿Y se acuerda de las cartillas de Sutatensa? Que la gente estudiaba. Que la gente estudiaba. No me acuerdo de la de nosotros, que era alegría de leer. Bien. Bueno, ¿y de los sacerdotes, cuáles sacerdotes recuerdan? Ya recuerdo, porque de primera vez recuerdo decían que el padre Jaime, que fue el que casó a Edilia. Sí, esto. Y después sí ya el padre Godoy. Padre Godoy. ¿El padre Godoy cuánto duró acá en Cáchira? No recuerdo, pero duró bastante, el padre Godoy. Después vino el padre Ortiz, no me acuerdo el nombre, el padre Ortiz. Después vino el padre Luisito. Después vino el padre Monzagud, no. El primer sacerdote que hubo aquí fue el padre Montagu. El primero. Bien. Sí, y era de acá. Era de acá, sí. Sí, y después fue que ya se murió el padre Montagu, y entonces vino el padre Jaime. No. Ay, Dios mío. Godoy. El padre Godoy. Bueno, en ese momento, ¿qué enfermedades había por aquí en Cáchira? No, pues casi no se veían enfermedades. Y tampoco había aquí el que recetaba remedios por ahí de ramas era don Vitoriano Ortega. Y de resto, pero casi la gente no se enfermaba ni nada, porque no había carretera. Y tampoco así de que llevar la gente, como decir ahora, que es el uno una cosa y el otro otra, y el otro que tiene tal cosa, no, cuando eso, no. Bien. Sí. ¿Cómo era lo del correo? Para mandar cartas. El correo venía, por ejemplo, para Cúcuta venía el correo de aquí, venía de Arboledas. De Arboledas. Que inclusive lo mataron aquí en el Alto de la Carrera. ¿Sabe el nombre del señor, no? No me acuerdo. No, eso sí no me acuerdo. Sí. Y para Bucaramanga, pues también era un señor que venía a pie, porque ya después ya hubo carretera, sí, pero... ¿Y para estos lados también había correo para Salazar? Para Salazar, para Ocaña. Para Ocaña.
Y a pie. a pie o en lomo de mula. O en lomo de mula. ¿Y no recuerda el nombre de alguno de ellos? No, de correo. El nombre se llamaba, que era el papá de Luis el suegro de Luis Eduardo Torrado se llamaba don Marcolino. Marcolino. No me acuerdo el apelativo, Marcolino. Perfecto. Que era el de Bucaramanga. El de Bucaramanga. Sí, sí. Y cuando había que vencería a traer plata o a llevar, como sería, esto venían con policía y eso era a pie, por ejemplo, de La Vega. Para acá. Sí. ¿Y aquí en Cáchira era policía, no? Sí, había policía. En ese momento. En ese momento sí. Pero cuando eso eran por ahí unos 4 policías. Sí. Bueno, Antonio, cuando usted recuerda cómo era Cáchira de Grandes también, cómo era la ciudad. Cáchira era hasta ahí el puente, aquí abajo. Hasta el puente. Sí. Aquí había un surco, aquí por este lado había un surco de casas de paja, de bareque y de paja. Estas casas. Aquí este lado. Aquí a este lado no estaba sino la de Sandalio Cáceres, aquí. Aquí abajo la de Anselmo Malpica. Ya, Ese era aquí. Las dos casitas. Sí. ¿Y en el parque qué recuerda? ¿Qué negocios había? En el parque el día sábado cuando eso fue el domingo. Ahí era donde vendían las yucas y había un pino grande, porque eso era pasto, era grama, ahí donde es el parque. Sí, donde es el parque. Y ahí en un pino de esos colgaban la romana y ahí vendían las yucas y ahí vendían panela.